Estamos de nuevo en un nuevo módulo del Máster de Parapsicología e Investigación Psíquica. Es un módulo que hemos añadido puesto que no está en el temario, pero sí que va a tener relación con las próximas jornadas que vamos a realizar durante los próximos años, donde Mente Psíquica pues ha obtenido un perfil más académico a nivel parapsicología y vamos a comenzar a estudiar, a aportar contenido en nuestros ciclos de parapsicología mm, que tienen que ver con los puntos telúricos, porque además en la actualidad estamos viviendo situaciones a nivel mundial que parece que está haciendo que todo se transforme de una manera o de otra, porque esto ya sería una opinión de cada persona. Y claro, tenemos que tener en cuenta qué zonas están siendo afectadas, qué es lo que había ahí o hay en esas realidades paralelas, que este tema de las realidades paralelas también vamos a incluirlos en los próximos máster, seminarios que realizaremos a partir de final de este año 2026 y los siguientes. En esta ocasión, en esta lección, vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y al mismo tiempo también muy debatidos dentro de la investigación de parapsicología, que son los puntos telúricos. A lo largo de la historia de la humanidad, prácticamente todas las grandes civilizaciones han señalado la existencia de lugares que parecían diferentes al resto, lugares donde esa energía estaba concentrada y se sentía y se sigue sintiendo cuando podemos desplazarnos a estos maravillosos sitios, lugares donde la naturaleza transmitía una sensación especial, donde la espiritualidad adquiría una intensidad distinta y donde, según numerosos testimonios, la conciencia humana parecía responder de una forma poco habitual. Desde las antiguas culturas chamánicas hasta las grandes civilizaciones de Egipto, los pueblos celtas, las culturas mayas o las antiguas tradiciones de Oriente, encontramos un elemento común, que es la construcción de santuarios, de templos, dólmenes, círculos de piedra y espacios ceremoniales sobre enclaves considerados bastante especiales. La gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿se trataba únicamente de una elección simbólica? ¿O aquellas culturas habían aprendido a identificar determinados lugares del planeta con características realmente diferentes? Bueno, pues responder a esta cuestión constituye uno de los grandes retos de la geobiología, la parapsicología y la investigación de las anomalías geofísicas. Antes de continuar explicando, es importante comprender el propio significado del término. Vamos a entender eh, qué significa la palabra telúrico. La palabra telúrico procede de una palabra en latín que significa tierra, hace referencia a todo aquello relacionado con las fuerzas internas del planeta y describe aquellos lugares donde diferentes investigadores consideran que pueden concentrarse, emerger o converger determinadas energías procedentes del interior de la Tierra. Según esta perspectiva, un punto telúrico sería una localización geográfica concreta en la que determinadas condiciones geológicas, geomagnéticas o ambientales podrían generar características diferentes al entorno que la rodea. A lo largo del tiempo, estas zonas han recibido numerosos nombres, lugares de poder, centros energéticos, vórtices, santuarios naturales o simplemente lugares sagrados. Cada cultura los ha interpretado desde su propia cosmovisión, pero resulta llamativo comprobar que pueblos separados por miles de kilómetros y por siglos de historia llegaron a desarrollar creencias
sorprendentemente similares. Esto constituye por sí mismo un fenómeno digno de estudio, y durante siglos el conocimiento sobre estos lugares permaneció asociado principalmente a la tradición oral, a las prácticas religiosas y a las experiencias espirituales. Sin embargo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX comenzó a producirse un cambio importante. Diversos investigadores europeos empezaron a preguntarse si era posible estudiar estos fenómenos desde una perspectiva más sistemática. Ya no bastaba únicamente con recoger testimonios, eh, era necesario observar, comparar, medir y elaborar hipótesis que pudieran ser investigadas. Fue precisamente en este contexto cuando comenzaron a desarrollarse las primeras investigaciones sobre anomalías geomagnéticas y sobre la posible influencia del entorno terrestre en la salud y en la conciencia humana. Entre muchos investigadores desarrollaron estas ideas. Hablaremos de este tema en Radio Código Espiritual. Sobre todo os voy a hablar de estos investigadores en concreto. Y cada uno de ellos aportó diferentes modelos para intentar comprender cómo determinadas características del terreno podrían relacionarse con la experiencia humana. Aunque muchas de sus propuestas bueno, pues todavía se siguen debatiendo a nivel científico, su trabajo abrió nuevas líneas de investigación que todavía hoy continúan desarrollándose dentro de disciplinas como la geobiología y la radiestesia. Conviene hacer una precisión muy importante. En el máster no vamos a tratar los puntos telúricos desde una postura de aceptación incondicional ni desde un rechazo automático. La investigación parapsicológica rigurosa exige una actitud diferente. Consiste en formular preguntas, analizar evidencias, comparar hipótesis y distinguir claramente entre los hechos observables, las interpretaciones y las teorías que todavía permanecen abiertas. Ese es el verdadero espíritu de la investigación. Desde la perspectiva de la parapsicología, los puntos telúricos despiertan un enorme interés porque numerosos investigadores han observado que determinados fenómenos parecen registrarse con mayor frecuencia en estos lugares. Entre ellos encontramos relatos de apariciones, experiencias de presencia, cambios en el estado de conciencia, visiones, percepciones inusuales y diferentes experiencias subjetivas que todavía no disponen de una explicación completamente aceptada. Naturalmente, la existencia de estos testimonios bueno, pues no están unidos a una demostración definitiva, pero sí representa un motivo suficiente para seguir investigando, porque la función de la ciencia no consiste únicamente en explicar aquello que ya se conoce, sino que consiste en investigar aquellos fenómenos que todavía permanecen sin respuesta. Y precisamente ahí es donde la parapsicología encuentra uno de sus mayores desafíos. Si determinamos fenómenos como un ejemplo, una descripción de algo que no vamos a entender nunca, entonces vamos a bloquear la parte de nuestra investigación. Pero si algunos fenómenos parecen repetirse con mayor frecuencia bajo ciertas condiciones ambientales, resulta razonable preguntarse qué factores intervienen. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿existe realmente una influencia del entorno geofísico? ¿Pueden determinadas condiciones naturales favorecer ciertos estados de conciencia? ¿O estamos observando únicamente un fenómeno psicológico asociado a las expectativas culturales de quienes visitan estos lugares? Os recuerdo que en parapsicología primero nos apoyamos en la parte de no creer nada para poder investigar
desde ese estado puro. Debemos apartar a un lado, bueno, pues lo que queremos a nivel personal, porque si no el trabajo no estaría bien realizado, estaría condicionado por nuestros pensamientos y por nuestras creencias. Estas preguntas forman parte del trabajo del investigador y no se deben responder desde el prejuicio, sino desde la observación rigurosa. La importancia académica del estudio de los puntos telúricos va mucho más allá de catalogar lugares considerados energéticos. En realidad nos invita a reflexionar sobre cuestiones mucho más profundas, la relación entre el ser humano y el planeta, la influencia del entorno sobre nuestra percepción, la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de que todavía existen procesos físicos o biológicos que no comprendemos completamente. Aquí, con estas cuestiones, nos situamos en el estudio de los puntos telúricos, en, en un espacio interdisciplinar donde convergen la geología, la geofísica, la arqueología, la antropología, la neurociencia y, por supuesto, la parapsicología. A lo largo de este módulo vamos a ir recorriendo cada una de estas disciplinas para poder asimilar cómo surgieron estas teorías, qué investigaciones se han realizado, cuáles son las principales evidencias disponibles y también cuáles son las críticas formuladas por la comunidad científica. No vamos a desacreditar nada, nuestro objetivo es aprender a investigar y vamos a conectarnos con la pregunta de que si existen realmente lugares de la Tierra capaces de influir sobre nuestra conciencia. Ahora vamos a centrarnos en este tema que tenemos en pantalla, que es la geobiología y la radiestesia. Aunque con frecuencia ambas disciplinas aparecen unidas y muchas personas las consideran prácticamente sinónimos, en realidad responden a enfoques totalmente diferentes y utilizan metodologías distintas. Vamos a comprender sus diferencias porque es fundamental para cualquier investigador que desee aproximarse a los puntos telúricos con esa visión crítica que os comentaba y una visión mucho más amplia. Vamos a comenzar por la geobiología. Bien, la geobiología es una disciplina que estudia la influencia del entorno geofísico sobre los seres vivos y especialmente sobre el humano. El objetivo consiste en analizar cómo determinados factores naturales del terreno pueden interactuar con los organismos vivos y potencialmente influir sobre la salud, el bienestar o incluso determinados estados de conciencia. Cuando hablamos de entorno geofísico, nos referimos, por ejemplo, a los campos electromagnéticos naturales de la Tierra. También nos referimos a las corrientes de agua subterránea, a las fallas geológicas, a las fracturas del terreno o incluso a la presencia de determinados gases naturales como el radón que pueden emerger desde el subsuelo en ciertas zonas geológicas. La geobiología, intentar comprender si estos factores pueden tener algún tipo de repercusión medible sobre los organismos vivos. Por ello, utiliza pues las técnicas propias, el material propio de las ciencias naturales. Mapas geológicos, magnetómetros, detectores de radón, instrumentos capaces de medir campos electromagnéticos y otros equipos diseñados para obtener datos y objetivos reproducibles. Su filosofía es relativamente sencilla. Antes de formular cualquier hipótesis, debemos conocer las características físicas del lugar, qué tipo de roca existe bajo nuestros pies. ¿Existen fallas geológicas? ¿Hay corrientes de aguas subterráneas? ¿Se detectan anomalías electromagnéticas? Estas preguntas constituyen al punto de partida
de vuestra investigación, de esa investigación geobiológica. Históricamente ha habido investigadores muy conocidos que han realizado estudios para determinar si, bueno, y establecer si hay una correlación entre determinadas corrientes de aguas subterráneas y la incidencia de algunos problemas de salud en la población, aunque las conclusiones de algunos de estos investigadores, bueno, pues sigue siendo discutidas, ¿no? Siguen siendo discutidas. Vemos que muchos de estos trabajos, investigación, que como os he comentado, realizaremos programas especiales en la radio sobre este tema tan interesante, están unidos a esa geobiología moderna. También hay otra forma de aproximarse a estos lugares. Esa forma recibe el nombre de la radiestesia. La radiestesia posee una historia mucho más antigua. Durante siglos ha sido utilizada para localizar agua, minerales, cavidades subterráneas e incluso yacimientos arqueológicos. Su nombre procede de dos palabras en latín que significa radiación y otra palabra que significa percepción o sensibilidad. Esta palabra es del término griego. En conjunto, la palabra radiestesia hace referencia a la percepción de radiaciones o vibraciones que, según esta disciplina, no serían detectadas fácilmente mediante los sentidos ordinarios. Los instrumentos que seguramente conozcáis ya y que son los más conocidos de la radiestesia son el péndulo y la varilla de Zaori. También os comento, para una persona que trabaja la radiestesia, para un radiestesista, estos materiales no generan información por sí mismos. Se consideran herramientas que amplifican o hacen visible la respuesta del propio investigador frente al entorno que está investigando. Desde esta perspectiva, el instrumento actuaría como una prolongación de la percepción humana. Precisamente por ello, la radiestesia introduce un componente que no encontramos en la geobiología, que va a ser vuestra sensibilidad, la sensibilidad del observador. Mientras que un magnetómetro puede ofrecer la misma lectura independientemente de quien lo utilice, la radiestesia incorpora inevitablemente la experiencia subjetiva del investigador. Y aquí aparece una de las mayores diferencias entre ambas disciplinas. La geobiología busca medir y la radiestesia busca percibir. La geobiología fundamenta gran parte de su trabajo en datos instrumentales y la radiestesia incorpora la intuición, la percepción sensitiva y la experiencia práctica del investigador. Durante muchos años estas diferencias se han ido investigando y muchas personas relacionadas con el mundo de la investigación de la radiestesia eh, y de la parte de la geobiología defendían que únicamente debían aceptarse las mediciones instrumentales. Hay otras personas, otros investigadores que consideraban que existían fenómenos demasiado complejos para ser registrados por la tecnología disponible. He aquí donde vemos que cada disciplina puede aportar información totalmente diferente. Tenemos que saber la diferencia entre geobiología y radiestesia si queremos ser buenos parapsicólogos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que un equipo desea estudiar un antiguo dolmen. El trabajo podría comenzar con un análisis geológico del terreno, ¿verdad?
y posteriormente se realizarían mediciones electromagnéticas. Se identificarían posibles corrientes de agua subterráneas y se cartografiarían las características físicas del lugar. Una vez obtenidos estos datos objetivos, podrían incorporarse investigaciones especializadas en radiestesia para elaborar una cartografía energética basada sobre todo en las observaciones sensitivas. Esa es la parte que nos suele gustar a los medios y a los psíquicos porque conecta más, ¿no? con nuestra versión de las percepciones. Posteriormente, ambas informaciones podrían compararse. Podríamos ver si coinciden las zonas detectadas mediante instrumentos con las zonas identificadas mediante la radiestesia, si existen patrones repetitivos o si las observaciones son completamente independientes. Estas observaciones, estos añadidos, nos van a permitir diseñar investigaciones mucho más completas que las realizadas desde una única perspectiva. Precisamente por ese motivo, muchos investigadores consideran que la geobiología y la radiestesia no tienen por qué entenderse como disciplinas enfrentadas, sino que pueden ser complementarias. Analizar antes de crear un documento y apoyarnos en todo esto que os estoy explicando nos va a aportar también mucho conocimiento sobre las zonas que podemos ir a visitar, porque luego, sin intención de mezclar temas, podemos ver que nuestra sensibilidad psíquica y nuestra mediunidad se va a basar también en esta base que os estoy comentando. Primero la investigación y a partir de ahí podemos crear muchas más percepciones porque tendríamos una base lógica y podríamos trabajar sin esa parte de la imaginación que muchas veces está presente en la mediunidad y en las habilidades psíquicas. Y ya por último, en esta clase, para que podamos compartir en las siguientes clases los diferentes temas, os quiero hablar de las líneas ley y la red de Harman y red de Curry. A medida que avanzamos en el estudio de los puntos telúricos, y es un estudio muy amplio y es un estudio muy serio, llegamos a uno de los temas más conocidos y probablemente también más controvertidos dentro de la geobiología y la parapsicología. Es muy probable que hayáis escuchado hablar de estas líneas, de las líneas Ley, la red de Harman y la red de Curry. Sin embargo, con frecuencia aparecen rodeadas de interpretaciones que no son serias, afirmaciones exageradas o explicaciones simplificadas. Ahora vamos a estudiar en este módulo 3 que os voy a explicar, y os invito a que estudiéis estos temas porque van a ser la base de muchas investigaciones que vais a poder realizar si vais a seguir en el camino de la parapsicología, la mediunidad y las habilidades psíquicas, porque conocer los orígenes, cómo surgieron realmente estas teorías, quiénes fueron sus principales impulsores y cuál es el papel que desempeñan actualmente dentro de la investigación, va a ser la base de ese camino y el inicio de ese recorrido tan importante para todos los estudiantes. Comencemos por las líneas Ley. Para entender su origen, vamos a viajar hasta Inglaterra, a principios del siglo XX. En el año 1921, un anticuario británico llamado Alfred Gaffney
comenzó a observar que llamó poderosamente su atención unos mapas antiguos que descubrió donde numerosos monumentos megalíticos, iglesias medievales, colinas consideradas sagradas y otros lugares de importancia histórica parecían alinearse formando líneas rectas extraordinariamente precisas. Aquella observación despertó su curiosidad. ¿Era una simple coincidencia o existía algún criterio utilizado por las antiguas civilizaciones para seleccionar estos emplazamientos? Tras años de estudio, publicó un libro que marcaría el inicio de una larga tradición de investigación sobre estas alineaciones. Em, Hay un dato que no vamos a pasar desapercibido, es que Alfred no afirmaba que aquellas líneas fueran corrientes de energía. De hecho, su interpretación era mucho más sencilla. Pensaba que podían representar antiguas rutas de comunicación y comercio utilizadas por las poblaciones prehistóricas, pues para poder desplazarse entre distintos puntos del territorio. Fue más tarde cuando otros investigadores comenzaron a plantear una hipótesis diferente. Propusieron que aquellas alineaciones no eran únicamente caminos, quizás reflejaban una organización territorial basada en la existencia de determinadas corrientes energéticas naturales. Según esta nueva interpretación, las antiguas civilizaciones habrían identificado ciertos lugares donde la energía terrestre presentaba características especiales y habían construido allí sus monumentos más importantes. Así nació el concepto moderno de líneas ley dentro de la geobiología y la parapsicología. Con el paso de los años, investigadores de distintos países comenzaron a estudiar alineaciones similares, no solamente en Inglaterra, también en Francia, España, Portugal, Egipto, Sudamérica y otras regiones con abundante patrimonio megalítico. Eh, Mientras tanto, en Alemania surgió otra teoría que ampliaría todavía más este campo de investigación. Su principal impulsor fue un médico alemán, Ernest Hartmann, que durante la década de 1950, Hartmann desarrolló una hipótesis de que la Tierra estaría cubierta por una extensa red energética formada por líneas orientadas de norte a sur y de este a oeste. Según sus observaciones, estas líneas formarían una especie de cuadrícula que envolvería todo el planeta. La separación aproximada entre ellas sería unos 2, de unos 2 metros en dirección norte-sur y de 2,5 metros en dirección este-oeste. Los lugares donde ambas líneas se cruzan recibieron el nombre de nudos de Hartmann. Hartmann propuso que estos puntos de intersección podrían presentar una intensidad energética superior al resto de la red. Según sus investigaciones, una exposición prolongada sobre alguno de estos nudos podría relacionarse con determinados efectos sobre el bienestar de la persona, especialmente cuando la cama o el lugar del trabajo permanecen situados exactamente sobre uno de ellos. Estas observaciones despiertan un enorme interés dentro de la geobiología. Os voy a poner en pantalla para que veáis. Aquí vemos red de Curry, líneas ley, red de Hartmann. Bien. Muchos investigadores comienzan a cartografiar viviendas, hospitales, iglesias, yacimientos arqueológicos, intentando localizar la posible presencia de esta red, con independencia de que estas hipótesis continúen siendo debatidas. La red de Hartmann marcó esa parte, ¿no?, de ese antes y después de ese estudio de los llamados campos geopáticos.
pocos años después apareció una nueva propuesta, en esta ocasión de la mano de Manfred Curry. Curry describió otra red energéticamente totalmente diferente. Mientras que Hartmann planteaba una cuadrícula orientada según los puntos cardinales, Curry propuso una segunda red cuyos ejes se dispondrían en diagonal aproximadamente a 45 grados respecto a la primera. Por ese motivo, ambas redes fueron consideradas complementarias. La superposición de ambas cuadrículas generaría un entramado energético todavía mucho más complejo. Y precisamente en aquellos lugares donde coincidieran una línea ley, un nudo de Hartmann y una intersección de red de Curry, podrían producirse zonas de especial intensidad. Y en aquellos lugares, que coincidieran una ley, un nudo de Hartmann y una intersección de la red de Curry, habría ese punto de poder geomagnético. Es decir, áreas donde convergían diferentes estructuras energéticas del terreno y que hipotéticamente podrían influenciar tanto en determinados estados de conciencia como en algunos fenómenos descritos dentro de la parte de la investigación de la parapsicología. Hasta la fecha, la ciencia convencional no ha validado de forma concluyente ninguna de estas existencias, evidentemente. Tenemos que hablar con prudencia, sobre todo de estas teorías, dentro de nuestro perfil como parapsicólogos. Podemos afirmar que numerosos investigadores continúan utilizando estos modelos para planificar estudios de campo y elaborar hipótesis de trabajo. Y desde la perspectiva de la parapsicología, estas redes resultan muy interesantes porque los testimonios que se encuentran sitúan en sus posibles intersecciones una mayor frecuencia de experiencias consideradas anómalas. Entre ellas encontramos alteraciones en instrumentos electrónicos, sensaciones de vibración, cambios bruscos de temperatura percibida, sensación de presencias, experiencias visuales inusuales y modificaciones en el comportamiento de algunos animales. Claro, la presencia de estos testimonios los vamos a tomar como testimonios, lo que hablábamos desde la observación. Y ahora os voy a plantear algo, porque aquí vamos a pausar este módulo para introducirnos en el módulo 4, vórtices energéticos y lugares de poder, pero quiero plantearos algo relacionado a la mediunidad y a las habilidades psíquicas. Hablábamos de red de Hartmann, red de Curry, líneas Ley, y también en nuestros cursos de mediunidad. De hecho, en las nuevas ediciones que comenzamos de investigación mediúnica, donde vamos a situarnos en el nuevo proyecto, porque Mente Psíquica se transforma, sigue, ¿no? No sería nuevo, sigue, se transforma, pero hemos conectado con diferentes apartados que van a tener mucho más contenido, sobre todo relacionado a la parapsicología, la neurociencia, que aborda esa parte del estudio de la anatomía del médium, del psíquico. Vamos a conectar con Academia de Investigación Mediúnica, que comienza ahora en el año 2026, y en este apartado tan interesante vamos a ver que muchos mediums se dan cuenta que cuando van a diferentes puntos, o si están en su espacio
o dentro de su espacio, de su casa, del lugar donde suelen estar, hay ciertos puntos donde canalizan mejor. La pregunta sería, entonces, ¿todo esto que os estoy contando tiene que ver con estas experiencias? Bueno, pues ahí os lo voy a dejar, que sabéis que me gusta eh, que os quedéis con la incógnita, pero para que podáis abrazar vuestra sabiduría que está presente y que podamos llevar estas investigaciones, que tengamos esa riqueza en expresión que siempre os comento, que es necesario saber de lo que estamos hablando para poder decir somos parapsicólogos. Y aquí os dejo, bueno, pues con estos estudios para que podáis tomar nota de todo lo comentado. Vamos a pasar un poquito más adelante porque considero que tenéis ya mucha información para poder estudiar para seguir con el ciclo, pero tendréis más adelante estos módulos que siguen, que son complementarios a este máster de parapsicología e investigación psíquica. Los vamos a ampliar para que veáis que la mediunidad y las habilidades psíquicas no dependen solo de las facultades de uno mismo, sino del entorno que nos rodea. Aquí os lo dejo, espero que os haya gustado, deseo que os haya gustado y sobre todo os invito a que nuestra nueva programación, esta nueva programación en nuestro canal de YouTube, donde vais a tener un apartado actualizado de programas de televisión, de programas de radio con personas que nos pueden hablar de todos estos temas profesionales de este ámbito, podáis enriqueceros y podáis contribuir a este fabuloso mundo de la investigación de la parapsicología con vuestra mediunidad y habilidades psíquicas. Muchas gracias.